Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase. Sí, estaba viendo que pocos se estaban conectando, pero no hay problema. Hoy vamos a ver lo que son espacios vectoriales y luego vamos a quedar la fecha para nuestro examen, ¿les parece? Iniciaremos entonces. Vamos a comenzar con la parte de la definición de lo que es un espacio vectorial. Así. Vamos a colocar teniendo un conjunto de valores que le vamos a llamar denominado B mayúscula y que además el conjunto no es vacío. Entonces existen las operaciones de suma y producto por un escalar. Donde por adición de vectores se tiene una regla para asociar elemento con elemento. Le vamos a poner U en negrilla y B, U minúscula. Ah, ahora sí, U y B. Entonces la suma será U más B. Entonces, sea acá un escalar, por lo tanto, vamos a tener el producto de K por U. Muy bien. Listo. Esta es la definición de espacio vectorial. Pero no solamente esto, vamos a colocar algunos axiomas. Anotaremos aquí el espacio vectorial tiene los siguientes axiomas. Y aquí abajo voy a generar primero la condición. Sea U, B, W, vectores que pertenecen al espacio vectorial. Así. Espacio vectorial y K, H escalares. Muy bien. Entonces, bajo estos parámetros vamos a anotar nuestros axiomas. Existen dos tipos, axiomas de suma y axiomas de producto. Para eso voy a generar una tablita. Más o menos, ahí creo.
Bien. Axiomas de suma o de adición, en otros textos van a ver así, y axiomas de producto. Así. Comenzamos. Podemos sumar, dijimos, eso lo hemos anotado al inicio, dos vectores, u más b, y esta suma va a pertenecer al espacio vectorial. Nuestro espacio vectorial va a estar dado por esa b mayúscula. ¿Está bien? Entonces, la suma de vectores es conmutativa. Voy a pasar aquí u más b es lo mismo que b más u. Y que notamos la suma es conmutativa. Ahora sí, ¿no? Luego, la suma de vectores también es asociativa. Entonces, u más b, por ejemplo, entre paréntesis, más b doble, es lo mismo que u más, entre paréntesis, b más b doble. Esta es la propiedad asociativa. Asociativa. ¿Sí? Tenemos también la existencia de un vector neutro para la suma. ¿Cuál es ese? El cero, ¿verdad? Podemos sumar el vector cero al vector u. Y esto nos va a dar como resultado al mismo vector. Entonces aquí anotamos existencia del vector neutro para la suma. Un poquito más logrando. Ya, creo que ahora sí. El siguiente. Existe también el vector opuesto. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, si sumamos u con el opuesto de u, este resultado nos va a dar, también lo puedo anotar de esta forma, porque sabemos que es conmutativa, ¿no? Más u es igual a cero. Entonces, esta se trata del axioma de la existencia de un vector opuesto. Así. Bueno, hasta aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Aquí al lado vamos a colocar los axiomas del producto. Por ejemplo, cuando se multiplica un escalar al vector y esta también pertenece al espacio vectorial. Lo voy a anotar así. K por U pertenece al espacio vectorial. Por otro lado, voy a anotarlo así también. Ya. Vamos a poner K multiplicado por suma de vectores. Este axioma es la propiedad distributiva. K por U más K por B. Es distributiva. Así. Esto lo vamos a agrandar un poquito más para que entre todo. Bueno, también si tuviéramos suma de escalares, K más, ¿qué pusimos acá? Sí, K con H. K más H multiplicada por el vector U. Aquí lo mismo. La suma de escalares es también distributiva. Sí, está bien. Lo pondremos así.
La suma de escalares es distributiva. Muy bien. Tercero, el producto, anotaremos K por H multiplicado por un vector U. También lo podemos anotar como K, entre paréntesis, H por U, donde H y K son escalares. Y U es el único vector ahí, ¿no? Entonces el producto de escalares también es asociativo. Lo anotaremos aquí. El producto de escalares es asociativo. Así. ¿Qué más? También existe, así como existía el vector opuesto o el vector neutro para la suma, existe el vector neutro para el producto. Anotaremos. Va a ser 1 multiplicado por el vector U. Este resultado me va a dar al mismo vector. Entonces, esta es la existencia del neutro. En este caso, entre comillas, voy a colocar a 1 para el producto por una escalar. Lo vamos a separar. Ahora sí. Listo. Hasta aquí vamos a enumerarlos, ¿no? Esta es la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta. Son 5 axiomas para la suma. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y 5 axiomas para el producto. Si cumplen esos 5, bueno, esos 10 axiomas, tanto para la suma como para el producto, entonces se trata de un espacio vectorial. ¿Sí? Vamos a notar, por ejemplo, esto lo voy a borrar. Eliminar. Y esto también. Ujú. Ahora sí. Para todo espacio vectorial, anotaremos eso también. Se debe tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Los elementos del espacio vectorial B son los vectores U, B, W, etcétera, ¿no? Y los escalares que nosotros asignamos, en este caso, han sido K, H. Pueden ser otras más, donde K puede ser un número que pertenece a los números reales y, bueno, H también, ¿no? Luego, todos los elementos del espacio vectorial se las denomina vectores. Bueno, vamos a hacer una gráfica de un conjunto, digamos así. Voy a insertar un conjunto de color morado. Esto es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi espacio vectorial. Y la voy a llamar B. B mayúscula. Dentro de este espacio vectorial voy a generar conjuntos. Por ejemplo, va a estar aquí un conjunto. A esta le voy a llamar B minúscula. Así, que representa un vector. Voy a generar otro conjunto de otro color. ¿Dónde está mi conjuntito? Aquí está. Y a esta le voy a llamar U, ya que hemos manejado estos vectores.
U, B, voy a generar un tercer conjunto de otro color. Podría estar por acá, digamos. A esta le puedo llamar W y va a ser un vector, ¿no? Pero también dentro de esta puede estar otro conjunto de esta forma. Con otro color voy a colocar. Azul. Digamos un conjunto A mayúsculo. Pero esta A va a representar una matriz, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Por ejemplo, en este conjunto B va a tener como elementos, digamos, B1, B2, B3, etcétera, hasta B sub n, suponiendo, ¿no? El conjunto U seguramente va a tener como elementos U sub 1, U sub 2, U sub 3, etcétera, hasta U sub n. Ese conjunto A que acabamos de marcar podría ser una matriz con elementos A, B, C, anotaré bien, C, D, digamos, ¿no? O podría ser una matriz de mayor tamaño, no sabemos. Pero solo estoy colocando de ejemplo. Entonces, W, que representa vector, W1, W2 y otros más. Bien. Cada uno de estos vectores, si se fijan, como está dentro del conjunto del espacio vectorial B, pertenecen a ese espacio vectorial. Me refiero a que, lo voy a anotar aquí a la derecha. El vector B pertenece al espacio vectorial B mayúscula. El vector U también pertenece al espacio vectorial B mayúscula. El vector W, lo mismo, pertenece al espacio vectorial B. El, el conjunto A, que se presenta una matriz, a la matriz también se la considera como vector, pero para no confundirlos yo voy a anotar así. La matriz A también pertenece al espacio vectorial B. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una, un conjunto, voy a anotarlo de otro color, un conjunto por aquí abajo, fuera del espacio vectorial, denominada, no sé, Z, digamos, un vector cualquiera. Entonces, nosotros diríamos, ese vector no pertenece al espacio vectorial B. Z, porque podría tener cualquier otro nombre, ¿no? No pertenece al espacio vectorial B. ¿Ok? Bien. Aclarado eso, vamos a anotar lo siguiente. Voy a anotar todo lo que he mencionado. Aquí abajo. Los elementos, un poquito agrandaremos. Del espacio vectorial tenemos que acostumbrarnos a conocer el espacio vectorial como B mayúscula. Son los vectores U, B, B doble, voy a poner puntos suspensivos, también está A mayúscula y coma pueden estar otras más, ¿no? A los escalares, esto lo pondremos sin negrilla. Los escalares simplemente son constantes. A los escalares del espacio vectorial B
se los designa con las letras K, H, puede ser, por lo general es KH. Entonces, pero podría ser también otro tipo de letras, donde estas letras representan un número. Por eso le llamamos escalares. Además, ese número pertenece a los números reales. Entonces, representan un número que pertenece a los números reales. Así que esas constantes pueden ser cualquier valor, desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, lo que les decía. A todos los elementos del espacio vectorial se las denomina vectores. Me refiero a que, por ejemplo, el conjunto B es un vector, el conjunto U es otro vector, el conjunto W es otro vector, y este conjunto A también se los considera como vector, por si acaso. Y no solamente pueden haber matrices, sino que también pueden haber polinomios, pueden haber diferenciales, pueden haber integrales dentro de este conjunto y son considerados como vectores. ¿Ok? Bueno, hasta ahí entonces. Por ejemplo, vamos a anotar. Sean las matrices de tamaño, vamos a generalizar m por n o n por m, cualquiera, con las operaciones de suma entre matrices. Notemos todo lo que estoy mencionando. Y también el producto por un escalar. Así. Con las siguientes matrices. Vamos a ver. Anotemos, por ejemplo, a las matrices siempre le hemos denominado con letras mayúsculas, comenzando desde A. Entonces puedo anotar A, B, C. Suficiente con 3 matrices. Estas matrices pertenecen al espacio vectorial, que pertenecen al espacio vectorial. Y los escalares serán K, H, que son números reales, ojo. Muy bien. Corregiremos algunos acentitos aquí. Listo. ¿Qué va a suceder? Voy a anotar los axiomas que deben cumplir para que sea un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente voy a generar una tablita. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí. Porque son 10 axiomas que debe cumplir, ¿cierto? Vamos a anotar. Tiene que cumplirse la suma. En este caso va a ser suma de matrices. Tiene que cumplir el producto por un escalar. Así. Comencemos. La suma va a tener que ser, por ejemplo, A más B. Vamos a ver aquí, con los vectores, lo que hicimos. U más B pertenece al espacio vectorial B. Entonces, en este caso va a ser A más B. Estoy copiando esa parte. A más B, que pertenece al espacio vectorial D. Luego,
La suma de matrices, ¿se acuerdan? También es conmutativa. Es decir, podemos sumar primero B y luego A. La suma de matrices, si se acuerdan, es también asociativa. Entonces aquí puedo anotar A más B más C. Es lo mismo que A más, entre paréntesis, B más C. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Existe neutro aditivo en la operación de matrices? ¿Existe? ¿Cuál es ese? Vamos a anotar aquí. Bien, les decía el neutro aditivo, ¿no es cierto? Conocemos nosotros la matriz nulo y esa matriz nulo nada más es la matriz con elementos ceros. Entonces sí se puede sumar un vector, digo no, una matriz cero con una matriz cualquiera, pero obviamente tiene que ser del mismo tamaño, ¿verdad? Anotaremos así. Este resultado nos va a dar a la misma matriz. Entonces, esta es la existencia del neutro aditivo. ¿Qué más? Nos falta, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Esta de acá. Lo vamos a ordenar. Un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Están los 4. Nos falta una más. Es el, vamos a ver acá. Aquí está. La existencia de un vector opuesto. Entonces, también existe una matriz opuesta. Por lo tanto, aquí voy a anotar A sumado con menos A. Da como resultado, o puede ser también menos A más la matriz A, y el resultado va a ser un vector o una matriz nulo, ¿no es cierto? Con eso cumple los axiomas de suma de matrices. Entonces, vamos a ver si cumple para el producto. Producto por un escalar. El primero tiene que ser que el producto de K por, anotaré con minúscula, por la matriz A pertenece al espacio vectorial B. Segundo, me voy a copiar esta parte. Se puede distribuir esa constante a una suma de matrices, como K por A más K por B. Distributivo, ¿no es cierto? Y también, tercero, voy a anotar aquí, si tenemos suma de escalares, también podemos hacer la distribución de los escalares, como K por A, al revés, ¿no? K por A más H por A. Así. El tercero, ¿qué era? Era la propiedad asociativa con escalares. Entonces yo aquí voy a colocar entre paréntesis K por H multiplicada por la matriz A. También se puede anotar como K entre paréntesis H por A. Entonces, esta es la propiedad asociativa para el producto de escalares. Y por último, el vector neutro del producto, ¿verdad? Vamos a buscar acá. Era existencia del neutro para el producto por un escalar. En este caso, va a ser la existencia del neutro en matrices. ¿Se acuerdan que cuando nosotros multiplicábamos una matriz identidad a una matriz cualquiera, este resultado seguía siendo la misma matriz? Entonces, ese es su neutro, la matriz identidad. A por I, este es igual a la matriz A. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, cumple con los 10 axiomas de espacios vectoriales para matrices. Ese es el detalle.
Ahora la tarea para saber si es un espacio vectorial o no es hacer que cumpla los 10 acciones. Pero si el ejercicio es mucho más específico, entonces hay que hacerlo con el ejercicio que nos da, hay que hacerlo con el procedimiento del ejercicio que nos da, perdón. ¿Sí? Bueno, vamos a notar eh, lo siguiente. Por ejemplo, las matrices rectangulares o cuadradas, no hay restricción acá, rectangulares y o cuadradas, con las operaciones de suma y producto por un escalar, forman un espacio vectorial. Todo lo que hemos mencionado en la tablita es un espacio vectorial. Entonces, si se dan cuenta, el espacio vectorial contempla dos operaciones, una de suma y otra de producto por un escalar. Vamos a anotar. El espacio vectorial contempla las operaciones de suma y producto por un escalar. ¿Ok? Y a todo esto la podemos colocar de esta forma, entre paréntesis, así, miren, B mayúscula, coma, suma, coma, producto. Entonces, esto significa todo lo que está anotado acá. El espacio vectorial contempla las operaciones de suma y producto por un escalar. Así, en símbolos, simplemente. Donde la letra B representa el espacio vectorial, la suma, el símbolo de suma es la suma, los axiomas de la suma, las 5, y al lado está el símbolo del producto, que representa el producto por un escalar, ¿sí? Si los ejercicios menciona identificar si es un espacio vectorial que cumple, y les va a poner entre paréntesis esta, B más por, entonces ustedes ya saben qué tienen que hacer. Solamente hay que hacer cumplir los 10 acciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Otro ejemplo. Esta parte es un poquito